Cuando mi hijo me dijo que no sería bienvenido en su casa para Navidad, sonreí, me subí a mi auto e hice una sola llamada. Para el año nuevo, había cancelado el pago de su hipoteca, y eso fue solo el comienzo de mi plan. La justicia debía ser restaurada y la arrogancia castigada. No van a creer lo que hice después. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjenos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. Podría preparar mi famoso pavo este año, dije, acomodándome mejor en el sofá de cuero de Santiago, ese que lleva el relleno especial con hierbas que a tu madre tanto le gustaba. ¿Recuerdas cómo ella siempre decía que era mejor que el de su abuela? Las palabras quedaron suspendidas en el aire cálido entre nosotros, mezclándose con el aroma de las costosas velas de vainilla de Valeria. Santiago se movió a mi lado, su anillo de bodas atrapando la luz de su árbol de Navidad de 3,5 metros. Algo en su postura cambió, hundiendo los hombros como si se preparara para un impacto. Papá, desafortunadamente no serás bienvenido aquí para Navidad. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Parpadeé, seguro de haber escuchado mal. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no sería bienvenido? Santiago no podía mirarme a los ojos. Su mirada estaba fija en la mesa de centro de mármol, la que yo le había ayudado a elegir la primavera pasada, cuando Valeria decidió que sus muebles viejos no eran lo suficientemente sofisticados. Los padres de Valeria vienen y preferirían que no estuvieras aquí. Mis manos se enfriaron. ¿Preferirían? Es más fácil así, papá. Ya sabes cómo es su familia con las tradiciones. Tienen su propia forma de hacer las cosas. Su voz se hacía más pequeña con cada palabra, como si se estuviera encogiendo dentro de sí mismo. Miré alrededor de la sala, a las cortinas de seda que yo había pagado cuando Valeria se quejó de la falta de privacidad, a los pisos de madera noble que habían salido de mi segunda hipoteca, a las molduras del techo que habían llevado al límite mi tarjeta de crédito. Cada centímetro de esta casa llevaba mis huellas dactilares, mi sacrificio, mi amor por mi hijo. Su propia forma, repetí lentamente. ¿Y qué forma es esa? Santiago. Él se estremeció. Papá, por favor no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. A través del arco de la cocina, podía ver la nueva batidora profesional de Valeria, esa de grado industrial que insistió que necesitaba para su fase de repostería navideña que duró exactamente 3 semanas. $2,000 de mi dinero sentados allí, probablemente usados 2 veces desde octubre. ¿Dónde pasaré la Navidad entonces? La pregunta salió más tranquila de lo que pretendía. La cara de Santiago se arrugó. Tal vez podrías, no sé, tal vez visitar a la tía Rosa. ¿O podríamos hacer algo el fin de semana siguiente? El fin de semana siguiente, como si la Navidad fuera solo otra cita que se pudiera reprogramar por conveniencia. Me puse de pie, mis rodillas protestando después de 8 años de llevar esta carga solo. Ya veo. Papá, espera. Pero yo ya me movía hacia la puerta, pasando las fotos familiares donde mi rostro se hacía más pequeño y distante en cada marco, pasando el armario de abrigos que guardaba las chaquetas de $1,000 de Valeria. Mi mano encontró el pomo de la puerta, sólido y frío bajo mi palma. Hijo, dije sin voltearme, dile a los padres de Valeria que les deseo una feliz Navidad. El aire de diciembre golpeó mi cara como una bofetada, mientras caminaba hacia mi camioneta. Detrás de mí, escuché a Santiago llamar mi nombre una vez, luego el suave clic de la puerta cerrándose. El final, absoluto. Me senté en el asiento del conductor por un momento, con el motor apagado, mirando las luces de Navidad parpadear en las ventanas de casas en las que nunca sería bienvenido. Mi teléfono vibró, probablemente Santiago queriendo suavizar las cosas con promesas vacías y culpa. No contesté. En su lugar, giré la llave y conduje hacia la oscuridad, dejando atrás el cálido resplandor de la casa que yo había comprado, pero a la que nunca pertenecería. La calefacción zumbaba contra el frío de diciembre mientras navegaba por las calles familiares hacia casa. El vecindario exclusivo se extendía a mi alrededor, cada esquina guardando recuerdos del hombre que solía ser, el que creía que la familia significaba todo, quien daría su último $1 para ver sonreír a su hijo. Ese hombre era un tonto. Me detuve en el semáforo en rojo de la calle 29 y la avenida principal, observando a un padre joven cargar regalos de Navidad en su camioneta.
Sus hijos presionaban sus caras contra la ventana, el aliento empañando el vidrio con emoción. Había una vez, esos habíamos sido Santiago y yo, antes de Valeria, antes de que yo me convirtiera en nada más que un cajero automático ambulante, con emociones inconvenientes. Los números comenzaron a rodar por mi cabeza como una máquina tragamonedas rota. $2,800 cada mes, durante 5 años. Mi calculadora se había rendido tratando de encontrarle sentido la primavera pasada, cuando finalmente sumé el total. $140,000. Más dinero del que María y yo habíamos ahorrado para toda nuestra jubilación. Ido. Simplemente ido. Presioné el acelerador más fuerte de lo necesario cuando la luz se puso verde. La camioneta respondió con un gruñido que igualaba mi estado de ánimo. Calle Quinta. Allí era donde había rehipotecado mi casa. Nuestra casa, la de María y mía. Para cubrir su pago inicial. El oficial de préstamos me había mirado con una lástima que no había reconocido en ese momento. Señor Héctor, ¿está seguro de esto? Está poniendo mucho en riesgo por la inversión de otra persona. La inversión de otra persona. No el futuro de mi hijo. No la seguridad de mi familia. La inversión de otra persona. Avenida Lincoln. El banco donde había sacado una segunda hipoteca cuando Santiago perdió su trabajo hace 2 años. Solo es temporal, papá. Solo hasta que me recupere. Valeria había estado detrás de él, con un bolso de $700 colgado al hombro, asintiendo con simpatía mientras calculaba mentalmente cuánto valía mi desesperación. Nada. Resultó ser. Mi desesperación no valía nada para ellos. Entré en mi camino de entrada. Ese con el concreto agrietado que no podía permitirme arreglar. Porque cada dólar extra desaparecía en su perfecta fantasía suburbana. La luz del porche parpadeó. Otra reparación que había estado posponiendo. Adentro, la casa se sentía hueca sin la risa de María. Sin el calor de las reuniones familiares que nunca volverían a suceder. Mi teléfono sonó mientras jugueteaba con mis llaves, el tono estridente haciendo eco en las paredes vacías. El nombre de Valeria apareció en la pantalla, probablemente queriendo explicar por qué yo no era lo suficientemente bueno para las delicadas sensibilidades de sus padres. Momento perfecto. Había estado esperando 5 años para tener esta conversación. Contesté al cuarto timbre, dejándola esperar lo suficiente para que se preguntara si contestaría. Héctor. La voz de Valeria goteaba esa falsedad dulce, el mismo tono que usaba cuando me pedía que cubriera su factura de agua o los impuestos de la propiedad. Escuché sobre el pequeño malentendido con Santiago. ¿Malentendido? Me apoyé contra la encimera de mi cocina, todavía con mi abrigo puesto. No creo que haya ningún malentendido, Valeria. Dejaste tu posición bastante clara. Mira, sé que esto parece duro, pero tienes que entender la perspectiva de mis padres. Son personas muy tradicionales. Esperan una cierta atmósfera durante las fiestas. Una cierta atmósfera. Repetí. ¿Y qué atmósfera es esa? Una pausa. Podía escuchar bolsas de compras crujiendo en el fondo, probablemente gastando dinero que debería haber ido al pago de su hipoteca. Dinero que era mi responsabilidad. Aparentemente. Bueno, no están acostumbrados a tu tipo de cocina. Toda esa comida mexicana condimentada y la música latina ruidosa. Y francamente, Héctor, son personas educadas. Esperan conversaciones sobre eventos actuales. Literatura, arte. Ya sabes, las palabras golpearon más fuerte que un golpe físico. 8 años mordiéndome la lengua, tragando insultos por el bien de Santiago, fingiendo no notar la forma en que ella me miraba como si fuera algún tipo de ayuda contratada. Mi tipo de cocina, mi voz se mantuvo nivelada, controlada. ¿Te refieres a la comida que comiste cada domingo durante 3 años cuando el dinero escaseaba? ¿Los tamales que dijiste que te recordaban a tu abuela? Eso era diferente. Estábamos agradecidos entonces, pero ahora con mis padres. Ahora con tus padres, no puedes tener al campesino mexicano avergonzándote en tu elegante mesa de cena. La dulzura falsa se evaporó. No seas dramático, Héctor. Esto no se trata de raza. Se trata de clase. Mi padre se graduó con los máximos honores de la Universidad Estatal. Mi madre habla 4 idiomas. Pasan el verano en su casa de la playa exclusiva. ¿Qué contribuirías exactamente a la conversación de la cena?
¿Historia sobre poner azulejos? El calor inundó mi pecho, pero mantuve mi voz firme. Construí un negocio desde la nada después de que murió el abuelo de tu esposo. He empleado a más de 50 personas. He pagado más en impuestos de lo que tu padre ganó en su mejor año. El dinero no lo es todo, Héctor. El linaje importa. La educación importa. Y francamente, María entendía su lugar mejor de lo que tú entiendes el tuyo. La línea se quedó en silencio total. Ella la había cruzado. La línea que yo ni siquiera sabía que existía hasta que ella la pisoteó con sus tacones de diseñador. ¿Qué dijiste sobre mi esposa? Solo digo que ella sabía cómo mezclarse mejor. No causaba problemas. Entendía que algunos espacios no eran para ella. Mi mano se apretó alrededor del teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. María tenía más clase en su dedo meñique que todo tu linaje poseerá jamás. Ay, por favor, era una empleada doméstica que tuvo suerte. Al menos tuvo el buen sentido de quedarse callada al respecto. Valeria. Mi voz bajó a algo que no reconocí. Quiero que escuches con mucho cuidado. Esta conversación ha terminado. Hemos terminado de fingir ser familia. No puedes simplemente. Hemos terminado. Repetí y finalicé la llamada. Puse el teléfono con cuidado sobre la encimera, mis manos sorprendentemente firmes. A mi alrededor, la cocina se sentía diferente. Más pequeña, pero de alguna manera más limpia. Como si un peso hubiera sido levantado del aire mismo. Caminé hacia mi escritorio en la esquina. Saqué la carpeta amarilla que había estado evitando durante meses. Estados de cuenta bancarios, papeles de la hipoteca, 5 años de transferencias automáticas que me habían desangrado mientras ellos vivían como la realeza. Era hora de detener el sangrado. Parte 4. La primera decisión. Cancelando la hipoteca. Los documentos se extendían sobre la mesa de mi cocina como evidencia en una escena del crimen. 5 años de estados de cuenta bancarios, cada uno mostrando la misma transferencia automática. $2,800 el día 15 de cada mes, desvaneciéndose de mi cuenta a la de ellos. Un rastro de papel de mi propia estupidez. Saqué mi calculadora y comencé a sumar. El primer año, $33,600. El segundo año, otros 33,600. Para el tercer año, había dejado de comprarme ropa nueva. El cuarto año, había comenzado a comprar en tiendas de comestibles de descuento. Este año, el quinto año, había estado comiendo sándwiches sencillos para el almuerzo, para llegar a fin de mes. $140 y $3,400. Sin contar el pago inicial, sin contar las veces que había cubierto sus servicios públicos cuando la adicción a las compras de Valeria se salía de control. Sin contar el techo nuevo, la jardinería, los muebles que eran esenciales para su estilo de vida. Me recosté en mi silla, mirando los números hasta que se volvieron borrosos. El dinero del seguro de vida de María, mis ahorros para la jubilación, el fondo para la universidad que habíamos comenzado para nietos que aparentemente nunca se me permitiría ver. Todo se había ido, vertido en una casa donde no era bienvenido para la cena de Navidad. Tomé mi teléfono. Busqué en mis contactos hasta encontrar el número de mi banco. El sistema automatizado me ofreció opciones en inglés y español. Qué considerado. Qué complaciente para gente como yo. Servicio al cliente. Habla Mariana. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? Necesito cancelar una transferencia automática, dije. Mi voz más firme de lo que había sido en años. Ciertamente, señor, necesitaré su número de cuenta y alguna información de verificación. Recité los números, viéndola escribir en el fondo. Profesional, eficiente, sin juicios sobre por qué un hombre de 62 años estaba cancelando pagos a lo que probablemente era la hipoteca de su hijo. Veo la transferencia a la que se refiere, señor Héctor. $2,800 mensuales al Banco Nacional. Cuenta terminada en 7, 4, 2, 3. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esta transferencia? ¿5 años? Las palabras sabían amargas. ¿Y desea cancelarla con efecto inmediato? Miré alrededor de mi cocina, a los electrodomésticos anticuados que no podía permitirme reemplazar, a las paredes que necesitaban pintura, a las ventanas por donde se colaba el aire frío, porque había gastado el dinero de las mejoras de mi hogar en el castillo de otra persona. Efecto inmediato,
confirmé. Hecho. La transferencia ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? No, dije, sorprendiéndome de lo bien que se sentía esa palabra. No. Eso es todo. Colgué y me senté en el silencio repentino de mi casa. Afuera, la oscuridad de diciembre se asentaba sobre la ciudad. Las luces de Navidad parpadeaban en las ventanas donde las familias se reunían sin condiciones, sin juicios, sin la necesidad de ocultar quiénes eran. Por primera vez en 5 años, el presupuesto del próximo mes cuadraría. Por primera vez desde que María murió, podría permitirme arreglar la luz de mi porche, comprar comestibles decentes, tal vez incluso tomar unas vacaciones. Reuní los estados de cuenta, los papeles de la hipoteca, toda la evidencia de mi generosidad. Luego caminé hacia mi chimenea. Encendí un fósforo y vi 5 años de martirio convertirse en ceniza. El fuego se sentía cálido en mi cara, más cálido de lo que me había sentido en años. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Probablemente Santiago queriendo disculparse, o Valeria, necesitando dinero para algo esencial como cojines nuevos. No lo revisé. En su lugar, me serví un vaso del buen whisky, la botella que había estado guardando para una ocasión especial que nunca parecía llegar. Esta noche se sentía lo suficientemente especial. Alcé mi vaso hacia la habitación vacía, hacia la foto de María en la repisa, hacia el hombre que solía ser y el hombre en el que me estaba convirtiendo. Feliz Navidad para mí, dije, y lo dije en serio. Parte 5. La provocación de Valeria. La mañana siguiente llegó fresca y clara. La luz del sol de diciembre entraba a raudales por las ventanas de mi cocina mientras disfrutaba mi segunda taza de café. Por primera vez en años, no estaba calculando cuánto dinero desaparecería de mi cuenta en 3 días. La libertad sabía mejor que la mezcla colombiana que finalmente me había permitido comprar. Mi teléfono sonó exactamente a las 10:47 de la mañana. El nombre de Valeria parpadeó en la pantalla como una etiqueta de advertencia. Héctor. Su voz llevaba ese tono familiar de impaciencia apenas disimulada. Necesito que recojas a mis padres del aeropuerto de la ciudad. Su vuelo desde la capital vecina llega a las 2 en punto. Dejé mi taza con cuidado, observando el vapor curvarse hacia el techo. Valeria, ¿olvidaste nuestra conversación de ayer? Mira, lo que sea que haya sido eso, necesitamos enfocarnos en asuntos prácticos ahora. Mis padres necesitan transporte, y tú eres el único con tiempo durante el día. La audacia era asombrosa. Menos de 24 horas después de decirme que no era digno de compartir la cena de Navidad con su familia, esperaba que sirviera como su chofer personal. Y me lo estás pidiendo ¿por qué? Porque eso es lo que hace la familia, Héctor. Se ayudan mutuamente. Su voz se agudizó con irritación. Además, seamos honestos aquí. Tú no eres mi rival. Eres demasiado débil para ser mi rival. Así que simplemente súbete a tu camioneta y recógelos. Ahí estaba. El insulto final envuelto en una orden. ¿Qué aerolínea? Pregunté tranquilamente. La Aerolínea Nacional. Vuelo 447. Estarán en el reclamo de equipaje. Carrusel 3. Y Héctor, esperan a alguien que pueda manejar su equipaje adecuadamente. No nos avergüences. Podía escuchar sus uñas golpeando contra algo duro. Probablemente su encimera de granito, la que yo había pagado cuando ella decidió que el laminado no era adecuado para sus cenas. Por supuesto, dije. Me encargaré de todo. Bien. Y ponte algo decente. Tal vez esa camisa azul que usaste para la graduación de Santiago. Ellos notan cosas como esa. La línea se cortó. Ni siquiera había dicho gracias. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla en blanco de mi teléfono. Las 2 en punto. Vuelo 447. Reclamo de equipaje, Carrusel 3. Miré el reloj de pared sobre mi fregadero. 10:52 de la mañana. Mucho tiempo. Me serví otra taza de café, añadí una cucharada extra de azúcar y abrí el periódico de ayer en el crucigrama que no había terminado. 7 horizontal. Gratificación retrasada. 12 letras. La respuesta me llegaría eventualmente. Parte 6. La trampa del aeropuerto. A las 2:15 de la tarde, me estaba acomodando en mi sillón favorito.
con una taza fresca de té negro aromático y la edición dominical del periódico local. El crucigrama de ayer yacía completado en mi mesa de centro. La respuesta a gratificación retrasada había sido posponimiento. Mi teléfono vibró contra la superficie de madera. El nombre de Valeria de nuevo. Lo dejé sonar. El sol de diciembre se inclinaba a través de las ventanas de mi sala, calentando el espacio donde había pasado tantas tardes solitarias contando el costo de mi generosidad. Hoy, el silencio se sentía diferente. Ganado. Intencional. 2:47 de la tarde. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez, pude ver la vista previa de su mensaje de texto. Papá, ¿dónde estás? Mis padres están. Volteé el teléfono boca abajo y volví a la sección de deportes. El equipo local había perdido de nuevo. Algunas cosas nunca cambiaban. Para las 3:30, mi teléfono había vibrado 6 veces. Había terminado el periódico, preparado una segunda tetera y comenzado a organizar el cajón de cosas varias en mi mesa de cocina. Increíble lo que podías lograr cuando no estabas corriendo sirviendo a personas que te consideraban su botones personal. La séptima llamada llegó a las 3:45. En lugar del nombre de Valeria, vi un número desconocido. Probablemente sus padres, tomando prestado el teléfono de alguien en el aeropuerto. Dejé que ese también sonara. Afuera, un vecino estaba colgando luces de Navidad en su porche. Sus hijos corriendo por el patio con la energía maníaca que solo las tardes de diciembre podían traer. Familias normales haciendo cosas normales. Nadie estaba varado en ningún lugar, esperando a alguien que nunca vendría. 4:15 de la tarde. Mi teléfono comenzó a sonar y no paró. Valeria. Luego el número desconocido. Luego Valeria de nuevo. El zumbido se volvió constante, como una avispa enojada atrapada contra un vidrio. Caminé hacia mi cocina y desconecté mi teléfono fijo de la pared. Luego apagué mi celular completamente. Silencio perfecto. Me preparé un sándwich de queso derretido y calenté una lata de sopa de tomate. Comida reconfortante que no me había permitido en meses, porque cada dólar del supermercado había ido a llegar a fin de mes mientras subsidiaba el estilo de vida de ellos. El queso se derritió perfectamente dorado. La sopa humeaba en mi taza favorita. Afuera, el sol de invierno ya comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de mi patio trasero. En algún lugar al otro lado de la ciudad, 3 personas probablemente estaban paradas en el estacionamiento de un aeropuerto, discutiendo sobre la tarifa del taxi y preguntándose cómo su sirviente personal tuvo la audacia de dejarlos plantados. El pensamiento hizo que mi sopa supiera aún mejor. Para las 5 de la tarde, había cenado, cargado mi lavavajillas y estaba considerando qué película ver. Habían pasado años desde que había tenido una tarde entera sin preocuparme por llamadas de emergencia pidiendo dinero o favores de último minuto. Estaba alcanzando el control remoto cuando alguien comenzó a golpear mi puerta principal. No tocando, golpeando. El tipo de martilleo agresivo que sacudía el marco y anunciaba pura furia. Dejé mi té y caminé lentamente hacia el sonido, sabiendo exactamente a quién encontraría al otro lado. Los golpes se intensificaron a medida que me acercaba a la puerta, cada golpe más violento que el anterior. A través de la mirilla, pude ver 3 figuras amontonadas en mi pequeño porche, como lobos acechando a su presa. Abrí la puerta para encontrar la cara roja de Arturo a centímetros de la mía. ¿Qué demonios te pasa?, gritó, empujándome para entrar a mi sala sin invitación. Esperamos en ese maldito aeropuerto por más de 3 horas. Cecilia lo siguió. Su cabello usualmente perfecto estaba despeinado, sus labios presionados en una fina línea de puro odio. Este es un comportamiento completamente inaceptable de alguien de tu edad, Héctor. Absolutamente bárbaro. Valeria cerraba la marcha, su abrigo de diseñador arrugado, su maquillaje corrido. Nos humillaste. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Mis padres tuvieron que pagar un taxi de $40 porque tú decidiste salir de mi casa. Mi voz cortó a través de su coro de rabia como una cuchilla a través de la seda. Se detuvieron a mitad de la diatriba, sorprendidos por el acero en mi tono. ¿Perdón? La cara de Arturo pasó de rojo a morado. No tienes derecho a hacer demandas aquí, amigo. No después de lo que hiciste hoy. Esta es mi casa, dije tranquilamente.
sin moverme de mi posición junto a la puerta. Y quiero que se larguen. Ahora, Cecilia dio un paso adelante, su voz goteando con el tipo de condescendencia que había perfeccionado durante décadas de mirar hacia abajo a gente como yo. Héctor, claramente no entiendes la magnitud de tu error. Mi esposo tiene contactos en toda esta ciudad. Contactos de negocios, contactos sociales. No puedes tratar a gente como nosotros de esta manera y esperar. Esta fue una lección para ustedes. Interrumpí, encontrando su mirada firmemente. Una lección sobre su excesiva arrogancia y su maltrato hacia las personas que consideran inferiores a ustedes. La boca de Valeria se abrió. ¿Una lección? ¿Quién te crees que eres para enseñar algo a alguien? No eres nadie. Soy alguien que finalmente dejó de ser su cuenta bancaria personal y servicio de taxi. Me hice a un lado y mantuve la puerta abierta más amplia. La lección ha terminado. Pueden irse. Arturo clavó un dedo hacia mi pecho, pero no se atrevió a tocarme. No tienes idea de con quién te estás metiendo, viejo. He estado en esta ciudad más tiempo del que tú has estado respirando su aire. Conozco gente importante, gente que puede hacer tu vida muy, muy difícil. ¿Es eso una amenaza, señor Arturo? Es una promesa. Su voz bajó a un susurro amenazante. ¿Crees que abandonar a personas mayores en un aeropuerto es algo que puedes hacer sin consecuencias? Estás a punto de aprender exactamente cuán equivocado estás. Cecilia asintió, su sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. En efecto, las acciones tienen consecuencias, Héctor, y las tuyas serán bastante públicas. Valeria agarró el brazo de su padre. Papi, vámonos. Este patético anciano no vale nuestro tiempo. Salieron en fila de mi casa como un ejército derrotado, pero Arturo se volvió en el umbral. Te arrepentirás de esto, dijo. Te lo garantizo. Cerré la puerta detrás de ellos y giré el cerrojo con un clic satisfactorio. A través de la ventana, los vi amontonarse en su auto alquilado, todavía discutiendo entre ellos mientras se alejaban en la oscuridad de diciembre. La casa se sentía más limpia con ellos fuera, como si su presencia hubiera dejado una mancha que solo ahora se estaba levantando. Pero sus palabras de despedida hicieron eco en el silencio repentino. Consecuencias públicas. Gente importante. Contactos. Caminé de regreso a mi sala y recogí mi té, todavía caliente en su taza. Por primera vez en todo este lío, sentí algo que podría haber sido preocupación, pero estaba abrumado por algo mucho más fuerte. Anticipación. 3 días después, estaba disfrutando de mi café matutino y escaneando el periódico local cuando vi mi propia cara mirándome desde la página 3. El titular leía: Empresario local abandona a pareja de ancianos en el aeropuerto durante tormenta navideña. Mis manos se quedaron quietas alrededor de la taza de café. Ahí estaba yo, en blanco y negro. Una foto vieja del sitio web de mi empresa, probablemente de hace 5 años. Debajo, una historia que hizo que mi sangre se helara y mi temperamento se encendiera en igual medida. Arturo y Cecilia, visitando a su hija para Navidad, fueron dejados varados en el aeropuerto internacional por más de 4 horas el domingo cuando el familiar Héctor Flores no apareció para una recogida preestablecida. La pareja, ambos en sus 50 y tantos años, esperó en temperaturas gélidas mientras se emitía una advertencia de tormenta invernal para la región. Advertencia de tormenta invernal. Habían sido 11 grados centígrados y soleado. No podíamos creer que alguien simplemente nos abandonara así, dijo Arturo, un ejecutivo bancario retirado. Llamamos repetidamente, pero el señor Flores nunca contestó su teléfono. Nos vimos obligados a tomar un taxi costoso en condiciones climáticas peligrosas. A nuestra edad, este tipo de trato no es solo desconsiderado. Es peligroso. El artículo continuaba con citas sobre mi patrón de comportamiento errático y preocupaciones sobre mi estado mental. Arturo se había pintado a sí mismo y a Cecilia como víctimas indefensas de un viejo cruel que de repente estalló sin provocación. Ninguna mención del rechazo a la cena de Navidad. Ningún contexto sobre las demandas de Valeria o sus años de explotación financiera. Solo yo, el villano que abandonó a pobres turistas ancianos durante una ventisca que existía solo en la imaginación de Arturo. Dejé mi café y leí el artículo de nuevo, lentamente.
Luego una tercera vez. La firma pertenecía a Patricia, editora de Estilo de Vida. No reconocía el nombre, pero reconocía la estrategia. Arturo había cobrado favores, usado sus conexiones bancarias para colocar esta historia exactamente donde haría el máximo daño a mi reputación. Inteligente. Muy inteligente. Por primera vez desde que comenzó todo este lío, sentí un respeto a regañadientes por mis oponentes. No eran solo niños mimados con fondos fiduciarios haciendo berrinches. Eran estratégicos, calculadores. Entendían que en una ciudad pequeña, la reputación lo era todo. Un artículo de periódico bien colocado podría destruir décadas de trabajo duro. Habían declarado la guerra total. Doblé el periódico con cuidado y lo dejé a un lado. Mi mente ya cambiando al modo de planificación metódica, que había construido mi negocio desde la nada. Esto ya no se trataba de recogidas en el aeropuerto. Esto no se trataba de cenas de Navidad o pagos de hipoteca. Esto se trataba de ganar. Saqué mi computadora portátil y comencé a escribir nombres en los motores de búsqueda. Arturo, Cecilia, Valeria. Sus perfiles de redes sociales, sus conexiones, sus hábitos, sus debilidades, todo lo que tontamente habían hecho público a lo largo de los años. Si querían jugar ajedrez, les mostraría cómo se veía un verdadero estratega. Miré mi calendario de pared. 18 de diciembre. 7 días hasta Navidad. 7 días para planear algo que nunca olvidarían. Pasé los siguientes 3 días viviendo en un mundo diferente. No el mundo donde yo era Héctor, el viejo acabado que dejaba que su familia lo pisoteara. Este era el mundo donde yo era Héctor Flores. Empresario, pensador estratégico, alguien que había construido algo de la nada, y no estaba dispuesto a dejar que un grupo de parásitos con derechos destruyera lo que yo había trabajado 40 años para construir. Mi computadora portátil se convirtió en el centro de comando. Los perfiles de redes sociales llenaron las pestañas de mi navegador como cartas de juego en una partida de altas apuestas. Arturo, gerente retirado del Primer Banco Nacional, miembro del Club de Campo, tesorero de la Asociación de Líderes Empresariales. Un hombre que había pasado su carrera en posiciones de confianza e influencia. Un hombre con mucho que perder. El Instagram de Cecilia pintaba una imagen perfecta de vida refinada. Almuerzos de caridad, catas de vino, fotos de vacaciones en el lago exclusivo etiquetadas con vida bendecida. Cada publicación cuidadosamente curada para proyectar éxito y sofisticación. Comentarios de amigos elogiando su gusto elegante y estilo de vida inspirador. Todo construido con el dinero de otras personas, incluido el mío. La línea de tiempo de Facebook de Valeria contaba la historia real. Publicaciones sobre nuestra hermosa casa con fotos de la cocina que yo había pagado. Registros en restaurantes caros durante los meses en que yo había cubierto sus facturas de servicios públicos. Una actualización de estado de la semana pasada. Tan emocionada por la cena de Navidad con la familia. No puedo esperar para presumir nuestras habilidades como anfitriones. Nuestras habilidades como anfitriones. Nuestro hogar. Nuestro éxito. El narcisismo era asombroso, pero fue el perfil profesional de Santiago lo que me dio la pieza final que necesitaba. Su actividad reciente mostraba una nueva conexión. Patricia, editora de Estilo de Vida en el periódico local. La misma Patricia que había escrito el artículo difamatorio sobre mí. Me recosté en mi silla de escritorio, mirando la evidencia extendida en mi pantalla. Estas personas habían cometido 3 errores críticos. Primero, me habían subestimado completamente. Segundo, habían hecho público su ataque, lo que significaba que yo podía hacer pública mi respuesta. Tercero, habían documentado todo su estilo de vida privilegiado en línea, creando un catálogo perfecto de hipocresía. Hice clic en el perfil de Patricia, 43 años. Título de periodismo de la Universidad Estatal. 15 años en periódicos locales. Sin conexión previa con la banca o las finanzas, lo que significaba que Arturo la había contactado en frío, probablemente a través de alguien que conocía de su red de negocios. Una búsqueda de 5 minutos a través de directorios de negocios locales confirmó mi sospecha. 3 conexiones mutuas entre Arturo y el editor de Patricia. La historia no había aparecido simplemente. Había sido plantada cuidadosa y deliberadamente. Hora de aficionados.
Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. No una respuesta a su ataque mediático. Algo mucho mejor. Una línea de tiempo. 5 años de apoyo financiero. Documentados con estados de cuenta bancarios, recibos y cheques cancelados. El pago inicial para su casa. $47,000 de mi préstamo sobre el valor de mi vivienda. La renovación de la cocina cuando Valeria decidió que las encimeras de granito eran esenciales. $18,000 de mi tarjeta de crédito. 60 pagos mensuales de hipoteca de $2,800 cada uno. $168,000 y contando. $250,000. Más de lo que había gastado en mí mismo en la última década. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Probablemente Valeria, intentando un nuevo ángulo. Lo ignoré y seguí trabajando. Para la noche, tenía todo organizado en una carpeta amarilla lo suficientemente gruesa como para asfixiar a un caballo. Estados de cuenta. Recibos. Fotos descargadas de sus redes sociales, presumiendo compras que yo había financiado. Una copia impresa del artículo del periódico con mis notas escritas a mano en los márgenes, documentando cada mentira y distorsión. Miré mi calendario de pared. El 24 de diciembre estaba marcado en rojo, no porque fuera Navidad, sino porque era el día perfecto para la justicia. Según los eventos de Facebook de Valeria, estaban organizando una cena de Navidad para 12 personas, amigos de la familia, vecinos, miembros de su círculo social. El tipo de personas que leían el periódico local y formaban opiniones basadas en lo que veían allí. El tipo de personas que merecen saber la verdad. Cerré mi computadora portátil y caminé hacia mi cocina, donde había dejado mi buena cámara, la que había comprado hace años para documentar sitios de trabajo para mi negocio. Era hora de ponerla a trabajar, documentando algo completamente diferente. Mañana era Nochebuena. Mañana, Arturo y su familia iban a aprender qué sucedía cuando le declarabas la guerra a alguien que realmente sabía pelear. La mañana de Nochebuena amaneció gris y fría. El tipo de día invernal que te hacía agradecer las casas cálidas y las reuniones familiares. Lástima que no sería bienvenido en ninguna de las dos. Pero tenía otros planes. Expuse mi evidencia como un abogado preparándose para un juicio. Estados de cuenta bancarios organizados por año. Cada pago mensual resaltado en amarillo, recibos ordenados cronológicamente, mostrando el patrón de mi apoyo a su estilo de vida. Fotos impresas de sus redes sociales, las nuevas joyas de Valeria, sus fotos de vacaciones, las costosas decoraciones de Navidad que adornaban actualmente la casa que yo les había ayudado a mantener. Todo copiado 12 veces. Una para cada invitado a la cena. El artículo del periódico iba encima de cada pila. Mis notas con bolígrafo rojo visibles en los márgenes. Mentira escrito junto a las citas de Arturo sobre el clima peligroso. Falso. Junto a la afirmación sobre mi comportamiento errático. Falta contexto. Resaltado donde habían omitido mencionar 5 años de apoyo financiero. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje. El azul marino que había usado para el funeral de María, planchado y listo para otro tipo de despedida. Hoy le decía adiós al hombre que había sido un tapete para su familia. Esta noche sería alguien que inspiraba respeto. A las 6:30 de la tarde, cargué mi maletín con los paquetes de evidencia y conduje hacia la zona residencial de lujo. Su casa brillaba con luz cálida, autos llenando el camino de entrada y bordeando la calle. A través de las ventanas delanteras podía ver figuras moviéndose alrededor del comedor. Valeria jugando a ser la anfitriona en la casa que mi dinero les había ayudado a comprar. Me estacioné al otro lado de la calle y revisé mi reloj. 6:45. Momento perfecto. Lo suficientemente tarde para que todos estuvieran sentados para cenar. Lo suficientemente temprano para que todavía estuvieran en el plato fuerte, sin escape fácil para nadie. La puerta principal estaba sin llave. Por supuesto que lo estaba. A Valeria le encantaba presumir de lo seguro que era su vecindario, como no tenían que preocuparse por la seguridad, como la gente en áreas más difíciles. Entré silenciosamente, el aire cálido golpeando mi cara junto con los sonidos de risas y conversación desde el comedor. Y entonces Cecilia dijo: «Pero querido, así no es como hacemos las cosas en nuestra familia». Alguien estaba diciendo, seguido de más risas: «Nuestra familia
Después de todo lo que habían hecho para excluirme de ella, entré al comedor cargando mi maletín, 12 caras volteándose hacia mí con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el horror. Valeria se congeló con su copa de vino a medio camino de sus labios. La cara de Santiago se puso pálida. Arturo y Cecilia parecían haber visto un fantasma. «Buenas noches a todos», dije con calma, poniendo mi maletín en su aparador de mármol. «Espero que no les importe que me una a su celebración navideña». Valeria encontró su voz primero. «Héctor, esto es completamente inapropiado. Necesitas irte inmediatamente». «En realidad», dije, abriendo mi maletín y sacando la primera pila de papeles, «creo que sus invitados merecen saber quién pagó realmente por esta cena, esta casa y este estilo de vida que han estado presumiendo». Una mujer que no reconocí, probablemente una de las amigas de caridad de Cecilia, se inclinó hacia adelante con curiosidad. «¿De qué está hablando, Valeria? Está teniendo algún tipo de episodio», dijo Valeria rápidamente. «Santiago, llama a alguien». Pero yo ya me movía alrededor de la mesa, colocando un paquete de documentos frente a cada invitado. «Aquí están los registros bancarios», dije conversacionalmente. 5 años de apoyo financiero. $168,000 solo en pagos de hipoteca, más el pago inicial, renovaciones, muebles, electrodomésticos, todo lo que ven a su alrededor. La habitación quedó en silencio excepto por el crujido de papeles mientras 12 personas comenzaban a examinar la evidencia. Observé sus caras cambiar a medida que absorbían los números, las fechas, la prueba innegable de mi generosidad y su engaño. Esto es, un hombre comenzó, luego se detuvo, mirando un estado de cuenta bancario. Indignante. Terminó la mujer frente a él. «Valeria, ¿por qué no nos dijiste nada de esto?» La compostura perfecta de Valeria se estaba rompiendo. «Es más complicado de lo que parece. Héctor se ofreció a ayudarnos. Nunca pedimos». En realidad, interrumpí, sacando el artículo del periódico. «Hablemos de lo que sí pidieron, y lo que le dijeron a los medios sobre mí». La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Coloqué copias del artículo del periódico en la mesa, observando cómo los invitados a la cena reconocían mi foto de la historia poco halagadora que había salido 3 días antes. «Ahora», dije, mi voz llevando claramente a través del silencio repentino, «hablemos de los verdaderos manipuladores en esta familia». La cara de Arturo había pasado de rojo a ceniza. Cecilia estaba sentada rígida en su silla, su copa de vino olvidada en su mano. El señor Arturo aquí presente usó sus conexiones bancarias para plantar esta historia. Continué golpeando el periódico. «Noten cómo soy retratado como inestable y peligroso, abandonando a pobres ancianos en clima helado». Un hombre de cabello gris con un suéter caro levantó la vista del artículo. «Arturo, ¿de qué se trata esto?» El clima era de 11 grados y soleado, dije antes de que Arturo pudiera responder. Y no eran turistas varados. Eran los padres de Valeria, viniendo a la cena de Navidad a la que se me había prohibido asistir porque no era lo suficientemente bueno para su compañía. Cecilia finalmente encontró su voz. «Eso no es, nunca dijimos, nunca dijiste qué, Cecilia». Saqué mi teléfono donde había hecho capturas de pantalla de varias publicaciones de redes sociales de Valeria, que yo era de clase demasiado baja para tus padres, que mi comida mexicana y conversación de clase trabajadora te avergonzarían frente a tus amigos educados. La mujer que había identificado como una de las amigas de caridad de Cecilia se movió incómoda. «Cecilia, seguramente no hiciste. Él está tergiversando todo», fanfarroneó Arturo. Pero a su voz le faltaba convicción. «Este hombre tiene serios problemas de salud mental. El estrés del envejecimiento. Problemas financieros». «¿Problemas financieros?», casi me reí. «Señor Arturo, he estado manteniendo a su hija y yerno por una suma de casi $3,000 al mes durante 5 años. Los únicos problemas financieros aquí son los que usted está a punto de tener». Me volví para dirigirme a toda la mesa. «Estas personas han tomado $200,000 de mí mientras me insultaban a mis espaldas. Han manipulado a mi hijo en mi contra. Me prohibieron las reuniones familiares. Y cuando finalmente me defendí, trataron de destruir mi reputación en el periódico». Santiago habló por primera vez, su voz apenas por encima de un susurro. «Papá, no sabía sobre el periódico. Tu esposa lo sabía.
Dije tranquilamente, y sus padres lo orquestaron. Me convirtieron en un villano por negarme a ser su cajero automático y chofer personal. La dinámica social en la habitación estaba cambiando como placas tectónicas. Podía verlo en las caras de los invitados. La gradual realización de que todo lo que se les había dicho sobre los generosos anfitriones de esta noche estaba construido sobre mentiras. «Esto es inconcebible», dijo una mujer mayor con perlas, mirando los estados de cuenta. «Arturo, ¿cómo pudiste dejar que tu hija se aprovechara de la generosidad de este hombre y luego atacarlo públicamente cuando dejó de permitirlo?» La fachada cuidadosamente mantenida de Arturo se estaba desmoronando. «No entienden la situación completa». «Entiendo perfectamente», interrumpió la mujer. «Este hombre ha estado manteniendo financieramente a tu familia mientras lo trataban como ayuda contratada. Y cuando finalmente dijo que no, trataron de arruinar su reputación». La voz de Cecilia salió estrangulada. «Nos abandonó en el aeropuerto. Después de que me dijeron que no era bienvenido en la cena de Navidad porque mi presencia sería inapropiada para sus padres», dije con calma. «Después de 5 años de pagar sus cuentas mientras me menospreciaban por mi origen y nivel educativo». El silencio era ensordecedor. 12 personas mirando a Arturo y Cecilia con expresiones que iban desde el disgusto hasta la vergüenza por haberse asociado con ellos. Valeria hizo un último intento desesperado por controlar la narrativa. «Todos, por favor, esto es un asunto familiar que se ha salido de control». «No», dije firmemente. «Esto dejó de ser un asunto familiar cuando lo hicieron público, cuando usaron el periódico para atacar mi carácter, cuando decidieron que mi reputación era un daño colateral aceptable para su orgullo». Miré alrededor de la mesa a caras que no reconocía pero que ahora sabían exactamente quién era yo. Quería que todos supieran la verdad antes de leer sobre Héctor Flores en el periódico de nuevo, porque leerán sobre mí de nuevo. Pero la próxima vez será la historia real. Cerré mi maletín y enderecé mi corbata. «Disfruten el resto de su cena. Es la última que estaré pagando». Mientras caminaba hacia la puerta, podía escuchar la erupción comenzando detrás de mí. Voces alzadas en acusación, preguntas exigiendo respuestas, el sonido de una fachada social cuidadosamente construida desmoronándose. Fue la música de Navidad más hermosa que jamás había escuchado. La carta llegó un martes por la mañana en marzo, entregada por correo certificado con el peso de las consecuencias legales detrás de cada palabra. Firmé por ella en mi puerta principal, notando cómo el aire de primavera olía a nuevo crecimiento y posibilidad, en lugar de la desesperación invernal que había marcado esos oscuros días de diciembre. Aviso de incumplimiento. Leía el sobre. Demanda final de pago. Adentro, 3 meses de pagos de hipoteca perdidos habían alcanzado a Santiago y Valeria, como un tsunami de realidad. $8,400 en atrasos. 14 días para poner la cuenta al corriente. O enfrentar procedimientos de embargo en la casa que yo les había ayudado a comprar. Dejé la carta a un lado y volví a mi café, leyéndola de la forma en que leerías noticias sobre un clima distante. Interesante, pero ya no es tu problema. Mi teléfono había estado sonando durante semanas con llamadas cada vez más desesperadas. El número de Valeria bloqueado después del primer mensaje de voz histérico, Arturo y Cecilia, cuyo estatus social en la ciudad se había evaporado como la niebla matutina después de su humillación en la cena de Navidad. Incluso Santiago, cuyas llamadas había estado ignorando por una mezcla de ira y curiosidad sobre cuánto tiempo le tomaría tragarse su orgullo. La respuesta, aparentemente, fue 97 días. Llamó a mi puerta ese jueves por la noche. Ya no el hombre confiado que me había excluido de la cena de Navidad, sino alguien que parecía haber envejecido una década en 3 meses. Círculos oscuros bajo sus ojos, su traje costoso arrugado. El olor a desesperación aferrándose a él como colonia barata. «Papá», dijo cuando abrí la puerta. «Necesitamos hablar». Me hice a un lado para dejarlo entrar, notando cómo miraba alrededor de mi casa como si la estuviera viendo por primera vez. Los muebles nuevos que había comprado con mi primer cheque libre de hipoteca, la pintura fresca en paredes que no se habían actualizado en 8 años porque cada dólar extra había ido a su estilo de vida, las reparaciones que finalmente había podido permitirme ahora que no estaba subsidiando el sueño americano de otra persona. «Lindo lugar», dijo en voz baja.
Es lo que sucede cuando gastas dinero en ti mismo en lugar de en personas que no lo aprecian, respondí, acomodándome en mi nuevo sillón reclinable. ¿Café? Negó con la cabeza, posándose en el borde de mi sofá como si tuviera miedo de ponerse cómodo. Papá, necesito que sepas cuánto lamento todo. La cena de Navidad, el artículo del periódico, la forma en que Valeria, la forma en que te tratamos. Continúa. No sabía que Arturo había plantado esa historia. Te juro que no lo sabía. Cuando me enteré, se pasó las manos por el cabello. Dios, papá, las cosas que decían sobre ti a tus espaldas, la forma en que hablaban de nuestra familia, sobre la memoria de mamá. Mi mandíbula se tensó ante la mención de María, pero mantuve mi voz nivelada. ¿Y qué dijeron exactamente sobre tu madre? Que ella conocía su lugar mejor que tú el tuyo, que ella entendía límites. No podía mirarme a los ojos. Debía haberte defendido. Debía haberlos enfrentado hace años. Sí, dije simplemente, debiste haberlo hecho. Nos sentamos en silencio por un largo momento. El peso de 5 años de errores llenando el espacio entre nosotros. Afuera, podía escuchar a mi vecino cortando su césped. Los sonidos normales de un jueves por la noche normal en un vecindario normal, donde los hijos no excluían a sus padres de la cena de Navidad. La casa está en embargo, dijo Santiago finalmente. Lo sé. No podemos hacer los pagos sin. Se detuvo, pareciendo darse cuenta de cómo sonaba eso. Sin mi ayuda. Terminé. Sin el dinero que enviaba cada mes mientras dejabas que la familia de tu esposa me tratara como basura. Sé cómo se ve, Santiago. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me estuviera mirando. ¿Sabes cuánto dinero te envié durante 5 años? Asintió miserablemente. Valeria lo calculó después de Navidad. Los pagos de la hipoteca, el pago inicial, todo lo demás. Más de $200,000. $237,468. Corregí. Sé la cantidad exacta porque finalmente hice algo que debía haber hecho hace años. Lo sumé. Su cara se arrugó. Papá, lo siento tanto. No sé cómo arreglar esto. No puedes arreglarlo, hijo. Ese dinero se ha ido. Pero más importante, esos años se han ido. 5 años en los que pude haber estado construyendo una relación contigo en lugar de financiar la vida de fantasía de tu esposa. Lo sé. Lo sé ahora. Me miró con algo que podría haber sido esperanza. Pero tal vez podríamos empezar de nuevo. Tal vez hay una forma de... ¿Me estás pidiendo que reanude los pagos de la hipoteca? La esperanza murió en sus ojos. Vamos a perder todo, papá. La casa, el respeto de Valeria por mí, la aprobación de sus padres. No sé qué haré. Lo resolverás, dije no sin amabilidad. De la misma forma que yo resolví cómo vivir sin un hijo que me respetara. De la misma forma que aprendí a pasar la Navidad solo mientras tú celebrabas con personas que pensaban que yo era inferior a ellos. Comenzó a llorar entonces, silenciosamente, como un hombre que se había quedado sin otras opciones. Te perdí, ¿verdad? Los elegí a ellos sobre ti. Y ahora te he perdido para siempre. Lo observé por un largo momento. A este hombre que había criado y amado, y por quien me había sacrificado, quien había dejado que la familia de su esposa lo convenciera de que su padre no era lo suficientemente bueno para su compañía. Santiago, dije finalmente, no me perdiste. Me regalaste. Hay una diferencia. Se secó los ojos con el dorso de su mano. ¿Hay alguna oportunidad, alguna forma de que puedas perdonarme? Te perdoné hace meses, dije, y lo dije en serio. Pero el perdón no significa volver a como eran las cosas. No significa fingir que esto no sucedió, o que voy a reanudar el pago de un estilo de vida que venía con la condición de que yo estuviera agradecido por las obras de tu atención. Entonces, ¿qué significa? Me puse de pie y caminé hacia mi repisa, donde la foto de María estaba junto a una nueva foto. Yo con la tía Rosa y su familia en la cena de Pascua, la primera festividad que había pasado con personas que realmente querían que estuviera allí. Significa que si quieres una relación conmigo tendrás que construirla desde cero. Significa mostrarme respeto en lugar de exigir que me lo gane. Significa tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es conveniente. Me volví hacia él, y significa que la próxima vez que alguien, tu esposa, sus padres, cualquiera trate de excluirme de las reuniones familiares,
Recordarás quién actúa realmente como familia. Asintió lentamente, entendiendo quizás por primera vez que el respeto no era algo que pudieras dar por sentado. ¿La casa? Preguntó en voz baja. No es mi problema, respondí. Me volví a sentar sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Eres un hombre adulto, Santiago. Resuélvelo como lo hacen los hombres adultos. Consigue un trabajo que pague lo suficiente para cubrir tus cuentas. Vende la casa y compra algo que puedas permitirte. Deja de vivir por encima de tus posibilidades y esperar que otras personas subsidien tus decisiones. Se puso de pie lentamente, con los hombros rectos, por primera vez desde que había llegado. Tienes razón en todo. Lo sé. Caminó hacia la puerta. Luego se volvió. Papá, por lo que vale, verte defenderte en la cena de Navidad. Estuve orgulloso de ti. Avergonzado y enojado, pero orgulloso también. Bien, dije. Tal vez haya esperanza para ti todavía. Después de que se fue, me serví un vaso del buen whisky y salí a mi porche trasero. La primavera llegaba a la ciudad. Los árboles comenzaban a brotar, el aire calentándose con promesas. En 4 meses, cumpliría 63. María se había ido hacía 8 años. Había desperdiciado 5 de esos años siendo un tapete para personas que no apreciaban el sacrificio. No planeaba desperdiciar más. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la tía Rosa. ¿Cena el domingo? Los niños quieren mostrarte sus proyectos escolares. Sonreí y escribí de vuelta. No me lo perdería. La familia real resultó ser. Era algo que encontrabas con personas que realmente querían que estuvieras allí. Todo lo demás era solo teatro costoso. Y yo había terminado de comprar entradas para espectáculos donde no era bienvenido en el escenario. El whisky sabía a libertad. Y el futuro se veía exactamente tan brillante como yo estaba dispuesto a hacerlo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver. ¿Te gustaría que cree una descripción optimizada para el video de YouTube? Título, descripción, etiquetas, basada en esta traducción para maximizar su alcance en la audiencia hispana?